provincia de Buenos Aires, y nuestra iglesia se llama Iglesia Bautista El Shaddai. ¿Cuántos de ustedes han oído el nombre El Shaddai? A ver, levante su mano, El Shaddai. ¿Sí? Vale, ¿no? Bueno, todos los que leyeron la Biblia tienen que haber visto eso. Es uno de los nombres de Dios. Cuando elegimos ese nombre, El Shaddai es una palabra compuesta. La palabra Shah se refiere a dos cosas en la lengua hebrea. La palabra Shah hace una referencia a una mamá alimentando a su bebé con el pecho. Y la palabra Shah también se refiere a una montaña fuerte, indestructible. Y entonces cuando nosotros hablamos del nombre El Shaddai, estamos diciendo de que Dios es nuestro sustentador y Él es nuestro fortalecedor. Y eso es lo que nosotros creemos en nuestra congregación. Amén. Que Dios es nuestro sustentador y Él es nuestro fortalecedor. Como hermanos mayores, entonces, yo quiero permitirme en esta tarde darles a ustedes, a través de la Escritura, un consejo que yo creo que va a ser una clave para que ustedes sigan siendo una iglesia fiel hasta que el Señor Jesucristo venga a buscarnos. Entonces espero que esto les pueda ayudar a ustedes a seguir con firmeza, con constancia en este camino del Señor, que realmente es un gran privilegio poder ser parte de la obra más grande del mundo, que es la obra de Dios. La base de nuestro mensaje va a estar en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, así que si busca allí, por favor, la primera carta a los Corintios en el capítulo 4. Y una vez que llegamos ahí, comenzamos a leer verso 9 hasta 17. Primera carta a los Corintios, el capítulo 4, y del versículo 9 a 17. Muy bien, así nos dice la palabra de Dios: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Yo quiero llamar su atención en esta tarde a dos palabras. La primera de ellas se encuentra ahí en el versículo 10 que hemos leído. La última palabra, la palabra despreciados. Y en el último versículo que leí, verso 16, la última palabra es imitéis. Y yo esta tarde quiero hablar este tema con ustedes, imitando a los despreciados. Esa es la clave para tener una iglesia firme en el camino del Señor. Esa es la clave para tener una iglesia que lleve honra y gloria al nombre del Señor. Si pudiéramos nosotros aprender a imitar a los despreciados. Imitando a los despreciados. En este pasaje Pablo está usando la figura del circo romano. En el circo romano se acostumbraba allí a preparar la gente en las tribunas, eso estaba ahí repleto, y comenzaba un desfile. Primero venían los generales, que venían de obtener victorias en el campo de batalla, y luego venían los gladiadores, y después de los gladiadores en ese desfile venían los
cautivos y después venían los criminales. Y Pablo dice, y por último, los sentenciados a muerte. Cerraban las filas de esa ceremonia los seguidores del Señor Jesucristo. Ahí estaban, despreciados. Ahí al final de todo, dice Pablo, nosotros somos como sentenciados a muerte. Ahora dice él aquí, dice, nosotros hemos venido a hacer espectáculo. Esa palabra espectáculo en el idioma griego, como fue escrito aquí, es la palabra teatrón, de donde nosotros tomamos para el idioma español la palabra teatro. Todos estaban poniendo ahí los ojos y muchos estaban esperando lo que iba a suceder con aquel grupo de hombres y mujeres que cerraban la fila, la lista, los sentenciados a muerte. Y el apóstol Pablo aquí está diciendo a los hermanos de Corinto, nosotros somos despreciados, padecemos, soportamos el desprecio, el rechazo de la gente, y ustedes como congregación tienen la pretensión de ser gente honorable. Dice Pablo, ustedes son honorables, nosotros somos despreciados. Porque la iglesia en Corinto quería ser gente que tuviera títulos de dignidad. La iglesia de Corinto se había vuelto la iglesia del confort, la iglesia de la comodidad. Los hermanos se regían por la ley del menor esfuerzo. Los hombres y mujeres en Corinto no querían poner el hombro en la obra de Dios. Ellos querían ser gente mimada. A ellos les gustaba recibir las caricias, las palmaditas en el hombro. La gente de Corinto les encantaba recibir aplausos, que la gente tuviera reconocimientos hacia ellos. Y Pablo le dice, ustedes son honorables, pero nosotros somos despreciados. Yo quiero decirles en esta tarde, hermano, tenemos que tener mucho cuidado, porque ese espíritu de la iglesia en Corinto va a querer instalarse entre nosotros. Donde haya hombres y mujeres que solo busquen la comodidad y solamente defiendan la teología del confort. Pero yo quiero decirle que los verdaderos hombres y mujeres que aman al Señor y sirven al Señor son gente de trabajo, de grandes esfuerzos, de sacrificio. Son gente de sudor. Y ustedes y yo necesitamos ser parte de esa lista de despreciados. Necesitamos ser gente que esté sudando para que la obra de Dios avance. Amén. Los despreciados son los que hicieron progresar el Evangelio. Los despreciados fueron los que pusieron el nombre de Jesucristo en alto. Los despreciados son aquellos que pagaron un precio, y ese precio que ellos pagaron es el desprecio de la gente, el rechazo de la gente. Pero no había nada que pudiera frenar a esos hombres. Ellos estaban comprometidos con Cristo y la palabra, comprometidos con Cristo y la causa, comprometidos con Cristo y el mensaje. Nada podía detenerlos, y ellos iban adelante predicando el mensaje del Evangelio. Amén. Por eso, si nosotros queremos tener una iglesia victoriosa, vamos a tener que aprender a imitar a los despreciados, imitando a los despreciados. Ahora mire qué clase de cosas padecieron los despreciados. Otra lectura, por favor, al versículo 9. Dice aquí la palabra de Dios, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Y hasta esta hora padecemos hambre y tenemos sed. Lo que el apóstol está diciendo, para servir al Señor, nadie nos trae comida, nadie nos comparte su alimento. Nosotros tenemos hambre, pero igual predicamos el Evangelio. Nadie me acerca un refrigerio, nadie pone un vaso de agua a mi alcance. Padecemos sed, pero nosotros igual predicamos el Evangelio. A pesar del hambre y a pesar de la sed, hay que seguir adelante predicando el mensaje de Jesucristo. Es esto lo que nos enseñan aquí los despreciados. Dice la palabra de Dios aquí también, si usted observa ahí el texto, dice la palabra, ahora estamos desnudos. Y esto es muy interesante lo que el
diciendo? Él dice que la gente mostraba su desprecio y ellos estaban desnudos. Él está haciendo una referencia a los duros castigos que eran sometidos los seguidores de Cristo. Cuando ellos eran tomados prisioneros por causa del Evangelio, lo primero que hacían los enemigos de la fe eran despojarlos de su vestimenta. Si usted recordara conmigo, cuando en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16, el apóstol Pablo y Silas sacan un demonio, un espíritu inmundo de una chica que le daba grandes ganancias a sus amos. Y allí ellos son tomados prisioneros y le dan una tremenda paliza con varas. Esa clase de castigo dejaba a una persona al borde de la muerte. Algunas veces la Biblia utiliza la expresión 40 golpes menos uno. Es una persona que queda ahí al límite de la muerte. Y Pablo y Silas allí en Filipo fueron castigados con varas y luego le mandaron al carcelero que lo pusieran en el calabozo de más adentro y que lo pusieran en el cepo. Allí los hombres de Dios eran con sus cuerpos lastimados, habiendo soportado un tremendo castigo, fueron despojados de sus ropas y ahora fueron puestos en un calabozo sucio, inmundo, húmedo y frío. Y usted podría pensar, pobre gente, mire, ellos están en una buena causa, tienen un buen mensaje, ¿por qué lo castigan así? Pablo y Silas no estaban quejándose, no estaban diciéndole, Dios, mira lo que nos hacen estos hombres malos, ¿por qué permites estas cosas? No, si usted recuerda conmigo, dice la palabra de Dios que Pablo y Silas, llegado la medianoche, cantaban himnos. Y los presos oían la fe de los despreciados, los presos oían cuánto valía el Salvador para los despreciados. Estos no eran hombres de azúcar, no eran hombres de manteca, eran hombres resistentes, llenos del Espíritu Santo, profundamente comprometidos con la causa de Cristo. Y yo estoy aquí en esta tarde para decirle, si queremos tener una iglesia victoriosa, vamos a tener que aprender a imitar a los despreciados, imitando a los despreciados. A esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos. Cuando tomaron al Señor Jesucristo y le llevaron al pretorio, recuerdan, también quitaron sus ropas, quitaron sus vestimentas y allí le sometieron a un duro castigo. Y ahora dice la palabra de Dios, la palabra que sigue, dice la palabra, estamos desnudos y somos abofeteados. Esta gente, lo que quiere decir aquí la palabra de Dios, es que era gente que eran castigados con golpes de puño. Usted miraba a esta gente con heridas en sus rostros. Usted miraba ahí a esta gente con su rostro ahí, con sus hematomas. La gente no medía el castigo, les castigaba con violencia. Hicieron eso con nuestro Salvador, quitaron su ropa, le pusieron una corona de espina sobre su cabeza, escupieron en su rostro, le golpearon con el flagrum, ese látigo que utilizaban los romanos, destrozaron su cuerpo. Cuando él iba en la vía dolorosa, dice el Evangelio de Lucas capítulo 23, que las mujeres al verlo así hicieron gran lamentación. Su cuerpo estaba destruido, destrozado por el látigo romano. Pero los despreciados habían mirado bien de cerca a su Salvador y ellos imitaron al Salvador. Y ahora nos piden a nosotros, hay que imitar a los despreciados. Imitando a los despreciados. No es que un calor me retiene en mi casa, no es que el invierno me retiene en mi casa. Yo vengo a la casa de Dios, yo vengo a llevar el mensaje del Evangelio, vengo al servicio, vengo a estar comprometido. Yo no soy un cristiano de azúcar, tengo que ser una persona fuerte, firme, tengo que estar en serio en el camino del Señor. Nunca juega la iglesia, el cristianismo no es un juego, el cristianismo es una verdad para vivirla intensamente y para predicarla a viva voz por todos lados, el mensaje. Amén. Hay que aprender a imitar a los despreciados. Mire cómo continúa ahí el texto, dice la palabra de Dios aquí. Dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Oh, esta expresión
expresión nos suena familiar, ¿verdad? No tenemos morada fija. Cuando alguien vino al Señor Jesús y le dijo, Señor, te seguiremos, Él les dijo, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Él no tenía una morada fija. Los apóstoles, sus seguidores, no tenían una morada fija. Ellos no estaban diciendo, mira, Señor, para servirte, para predicar tu palabra, tienes que darnos una linda casa. O tienes que alojarme en un hotel de 4 o 5 estrellas. Ellos no tenían esa clase de exigencia. Lo que ellos tenían era un compromiso con el Señor de serle fiel y de predicar a viva voz el mensaje del Evangelio. Esta gente estaba acostumbrada a vivir en las cuevas y en los montes. Muchos de los despreciados estaban acostumbrados a ese estilo de vida. No tenían exigencia. Ellos daban todo por la causa de Cristo. Y ellos son el espejo que nosotros debemos mirarnos. Ellos nos marcan el ejemplo que nosotros debemos seguir, debemos imitar, amén, imitando a los despreciados. Amén. Den una mirada conmigo, por favor, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. El libro de Hebreos, el capítulo 11. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios, verso 36 en adelante. Hebreos, el capítulo 11, verso 36. Como usted sabe, este capítulo habla de los héroes de la fe, hombres y mujeres que se distinguieron en este mundo por su vida de fe. Y ahora dice Hebreos 11, verso 36, dice que otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Mire el estilo de vida que tenían aquellos que nos precedieron en la fe. Andaban errantes, buscando ahí un montón de arbolitos, debajo de los árboles, ahí dormían, donde veían una cueva, allí se metían, andaban en las cavernas, esos lugares oscuros que solamente Dios conocía, ellos se metían ahí y estaban contentos por tener un refugio así. Y dice la palabra de Dios, fueron maltratados, dice la palabra de Dios, fueron encarcelados, vituperiados, humillados hasta el extremo. Y ahí también utiliza la palabra aserrados. Y nosotros sabemos por la historia, no por la Biblia, que en el Antiguo Testamento Isaías fue uno de los hombres aserrados por la causa de Dios. Fue puesto ahí en un tronco, en un árbol hueco, y pusieron al profeta y con sierras despedazaron su cuerpo. Esta gente estaba dispuesta a pagar un precio. Amén. Esta gente no estaban mirándose ellos en el espejo, estaban mirando al Señor y siguiéndole. Ellos estaban dispuestos a pagar un precio. Por eso ellos hicieron la diferencia. La iglesia de nuestro día, que se parece mucho a la iglesia de Corinto, es una iglesia débil. La iglesia de nuestro día es una iglesia frágil, es una iglesia anémica, es una iglesia que no tiene mucha fuerza, no tiene capacidad de reproducirse, de multiplicarse. Y la causa por la que nosotros no crecemos es porque no estamos imitando a los despreciados. No estamos imitando a los despreciados. Aquí en Hebreos también, pero en el capítulo 10. Observe ahí conmigo, por favor. Hebreos, el capítulo 10 y el verso 32 en adelante. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios. Hebreos, capítulo 10, verso 32 en adelante. Dice la palabra de Dios: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo, otra vez nuestra palabra ahí, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ahora la palabra de Dios nos dice que si nosotros queremos imitar a los despreciados, vamos a tener que darnos un baño de memoria.
o vamos a tener que recuperar la memoria. La memoria de nuestros primeros pasos en Cristo, la memoria del comienzo de nuestro andar con el Señor, donde nuestra vida tenía buena temperatura espiritual, aquellos días que había buena efervescencia espiritual en nuestro espíritu y en nuestro ánimo de servicio al Señor. La Biblia dice hay que recuperar la memoria cuando hablábamos con uno y con otro que habíamos conocido a Jesucristo como el Salvador de nuestra vida. Y ese primer amor, ese fuego se fue extinguiendo, se fue apagando lentamente. Y hoy hay muchos que son brasas apagadas, cubiertos de ceniza y nada más. Hay que sacudir esa ceniza, el fuego tiene que reaparecer. El entusiasmo por servir y seguir al Señor tiene que reaparecer. Hay que recuperar la memoria de aquellos primeros tiempos que vivimos junto a nuestro Salvador. Y ahora esta gente dice, padecisteis la pérdida de vuestros bienes con gozo. Venían los enemigos y quemaban sus cosechas, derrumbaban sus casas o quemaban sus casas. Ellos no estaban llorando por lo material. No estaban llorando porque le chocaron el auto o porque le robaron el televisor de la casa. Esta gente era diferente a nosotros. Estoy hablando de los despreciados, de aquellos que nosotros tenemos que imitar. Cuando perdían los bienes materiales, dice la Biblia, lo soportaste con gozo. Sufrían pérdidas en lo económico, pero mantenían la sonrisa en sus labios. Sabían que Dios iba a proveer, sabían que Dios no los iba a desamparar, sabían que Dios los iba a sustentar. El Shaddai iba a estar en escena continuamente al lado de ellos. Ellos con gozo soportaron la pérdida de los bienes. No iban a llorar a un rincón quejándose, Dios, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué permitiste esto? Ahí están los despreciados. La palabra de Dios nos exhorta, dice, yo os ruego que imitéis. Y ahora Pablo va a empezar a hablar de esta gente que sufría persecución. Lo que eso quiere decir, estos hermanos que eran perseguidos, es que tenían a un enemigo pisándole los talones. Un enemigo acechándole, respirándole a una distancia muy cercana. Estos despreciados estaban desprovistos, privados de todo derecho. No había ninguna ley que los protegiera. No había ninguna ley a favor de ellos. El apóstol Pablo nos está hablando acerca de esta gente. Y él dice aquí que ellos fueron también difamados. Y usted sabe bien que a veces más que un duro golpe, con un palo, con una madera, con un hierro, a veces hay palabras que hieren y lastiman más. Y cuando usted es difamado, o cómo duele cuando a uno lo difama. Había un hombre al quien yo defino que en la Biblia hizo todo bien, pero todo le salía mal. Hizo todo bien, pero todo le iba mal. Se llamaba José. Está ahí en el libro de Génesis. ¿Recuerda su historia? Cuando él llega a Egipto y aquella mujer, esposa de Potifar, lo acusó de intento de violación. ¿Se acuerdan? Y terminó en la cárcel por una acusación falsa. Difamados. Oh, la gente nos va a destrozar. La gente dice cosas malas sobre nosotros, pero la Biblia dice que nosotros vivimos en medio de esta gente que su característica es que son parte de una generación que es maligna y perversa. Y a pesar de que el mundo es así, la Biblia nos exhorta, pero resplandecéis como luminares en medio de este mundo. Usted y yo tenemos que ser luces que se distingan en medio de estas tinieblas. Esas palabras luminares, como si fuéramos el sol, como si fuéramos la luna, como si fuéramos una estrella. Tenemos que resplandecer en medio de tanta tiniebla pecaminosa. ¿Cómo lo conseguiremos? Imitando a los despreciados. Imitando a los despreciados. Yo no puedo ser dueño de un testimonio tan pobre. Yo necesito tener un testimonio poderoso que honre a mi Salvador. Yo no quiero decepcionar a aquel que un día me tomó por soldado. Yo no quiero decepcionarlo, no quiero defraudarlo. Yo quiero seguirle a él. Cuando miro la primera carta de Pedro en el capítulo 2 y verso 21, me dice acerca del Salvador nuestro, el Señor Jesucristo, que el ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Usted no puede decir no me enseñaron. Usted no puede decir yo nunca aprendí.
usted mirando a Cristo, ven que sus miradas, sus pisadas están frescas, están bien visibles. No podemos confundir el camino. Hay que seguir al Salvador. Usted y yo tenemos que aprender a vivir nuestra vida cristiana con los ojos puestos en Jesús. Ayer cuando llegué al rato hablando con el pastor, le dije, menos mal que yo aprendí a temprana edad a poner los ojos en Jesús, porque si fuera por la gente ya me hubiese apartado hace rato. Si usted quiere mantenerse firme en el camino y quiere imitar a los despreciados, tiene que aprender esa lección, a vivir su vida cristiana con los ojos puestos en Jesús. Los hombres cambian, los hombres le van a decepcionar o desilusionar, pero Jesús es inmutable. Eso quiere decir que Él nunca cambia. La Biblia dice que no hay en Él variaciones ni de luces ni de sombra. Él es siempre el mismo. El escritor de los Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si quiere imitar a los despreciados, entonces aprenda a vivir su vida puesto los ojos en Jesús. Esa es una clave. Eso es algo que nosotros necesitamos aprender. Y ahora dice aquí en ese primer capítulo que leímos allí de los Corintios, dice Pablo, dice, ahora nosotros hemos venido a ser, dice, como la escoria del mundo. Esa palabra escoria del mundo es una referencia a cuando las legumbres ahí, los porotos, las lentejas y todo ese tipo de cosas eran puestos en una zaranda. Y luego que se zarandeaba ahí, todo ese polvo que caía era algo que se desechaba quemándolo o tirándolo a los animales. Y Pablo dice, la gente cuando nos trata a nosotros, nos trata como si fuéramos la escoria del mundo, como algo que debe ser anulado, tirado a los animales. Eso era lo que el mundo hacía con los cristianos. Eso es lo que el mundo hace hoy con los verdaderos cristianos. Cuando usted está realmente en el camino del Señor, las críticas se levantarán. Se levantarán en su vecindario, se levantarán en su familia. El mundo no le va a ayudar a usted a caminar con el Señor, ni a venir a la casa del Señor. Cuando usted viene a la iglesia, no salen los vecinos suyos incrédulos a aplaudirlo. ¡Qué bueno, gloria a Dios, va a la casa del Señor! Oh, el mundo busca ponernos obstáculos, el mundo busca ponernos trabas, el mundo busca que nosotros no avancemos, no progresemos en nuestra vida espiritual. El mundo muchas veces nos trata y nos maltrata como si fuéramos la escoria de este mundo, pero nosotros igual seguimos al Señor, igual vamos adelante, porque tenemos huellas bien marcadas, porque somos desafiados, exhortados por la Biblia a imitar a los despreciados, imitando a los despreciados. Esa es la clave para tener una vida victoriosa. Esa es la clave para ser parte de una iglesia triunfante. Aprender a imitar a los despreciados. Imitando a los despreciados. Un momento a la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4. Venga conmigo ahí, ya vamos a ir entrando en la recta final de nuestro mensaje. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 4. Mire cómo dice la palabra de Dios allí. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 4 y el versículo 8. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 4 y el versículo 8. Dice la palabra de Dios que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Lo primero que dice Pablo en el verso 8, estamos atribulados